hay como una cultura y hay unas subculturas que son un poquito diferentes. Entonces, el queer puede abarcar todo. El queer puede abarcar todo y al mismo tiempo, si tú no te identificas como queer, pues no vas a entrar dentro del queer. Y el queer también es bastante específico. Por eso, entonces, para mí, esta letra queer o la Q es la letra que me permite ser más libre, más yo. Donde una parte es la parte, pero una parte es la preferencia sexual, es otra cosa. Bueno, porque esa es la pregunta que te iba a hacer, ¿cómo el queer se identifica sexualmente? Claro, es que también es diferente, ¿verdad? Tenemos la preferencia que tiene que ver con mi orientación sexual, es decir, a qué persona me gusta a mí, quién me atrae. Preferencias sexuales. Preferencia y la otra sexual. es una orientación de género. Es género, que viene siendo la identidad de género. Claro. Es decir, fue interesante porque en lo que estábamos hablando dije, ¡ay! Eso soy yo. Cuando yo voy a lugares la gente asume que yo soy heterosexual y muchas veces si yo no tengo que decir, pues yo no digo porque es un mal rollo, para que no me voy a poner a compartir lo que no tienen que saber, ¿verdad? Claro, obviamente. Pero en mis espacios queer o en mis espacios LGBTQ+, ahí sí me siento, ahí sí quiero que la gente sepa porque si no van a pensar que hay una persona. ¿Y sexualmente cómo te identificas? ¿Cuál es tu preferencia sexual? ¿Hombre o mujer? ¿O ambas? Muy buenas noches y bienvenido a tu podcast preferido, Access, donde educamos a la comunidad en todo lo que tiene que ver con el sexo y el estigma. Buenas noches, Willy, ¿cómo estás? Excelente, Juan. Feliz de estar otro episodio más con nuestro podcast, llevando esta bandera de educación sexual y pues transmitiendo un poco de conocimiento, de experiencias a toda la comunidad, a todas las personas que nos siguen. Pues mira, sí, definitivamente que eso es lo que hacemos todas las noches que estamos aquí grabando nuestro podcast para la comunidad que nos sigue. Hoy tenemos una invitada de lujo, definitivamente una persona muy especial, una persona muy dedicada. Bienvenida, Nadia Garzón. Ella es la directora ejecutiva de Descolonizarte Teatro. Descolonizarte, ojo pues. Descolonizarte Teatro, compatriota colombiana. Valga la aclaración y me encanta pues tener una colombiana aquí sentada porque no, claro, los puertorriqueños no siempre pues. Colombia, dale, Willy. Pues muchas gracias por tenerme, gracias por la invitación. No, gracias. Esta noche vamos a hablar un poquito del sexo a través del arte. Eso es muy interesante y yo creo que Nadia es la perfecta persona para hablar de este tema. Nadia. Hablamos con Nadia porque Nadia es la representante de Descolonizarte Teatro, la directora ejecutiva de Descolonizarte Teatro, y ellos vienen con una propuesta y una puesta en escena muy especial que se llama Queer, que ha dado mucho que hablar, se ha presentado acá en Orlando y digamos que ha sido impactante. De hecho, yo creo que es el motivo por el cual tú estás acá, porque nos encanta esa propuesta. Me parece que es genial poder lograr llegar a la comunidad con un tema tan candente y tan estigmatizado y con tanto tabú como es el sexo, de una manera teatral, con una puesta en escena y contando experiencias. Cuéntanos un poco de todo este cuento y cómo llegas ahí, qué es Queer y contémosle un poco. Sí, claro que sí, pues Queer realmente es una propuesta sobre las experiencias de vida de personas queer latinoamericanas que también son inmigrantes. Entonces, nosotros usamos un proceso que se llama creación colectiva, o en inglés le dicen devising. Nosotros usamos creación colectiva, que fue de hecho de Enrique Buenaventura, que es un caleño muy conocido en Colombia y alrededor del mundo. Y perdona, te interrumpo, antes de que sigas ahí, para muchas personas ven este podcast, pero no están muy asociadas con el lenguaje, familiarizadas. Contémosle qué es queer, primero que todo. Sí, sí, claro que sí. O cómo tú lo defines, porque cada cual tiene una definición claro, diferente. Claro, eso depende de lo que... Claro que sí. Entonces, bueno, voy a empezar con un poquito desde el principio para decir que Descolonizarte Teatro, que es la organización mía, es una organización profesional de teatro que centra principalmente 3 identidades.
son la latinoamericana, la inmigrante y la LGBTQ+. ¿Okay? Nos enfocamos mucho en las poblaciones que no están teniendo acceso necesariamente a las artes, generalmente porque no existe teatro en español o no hay suficiente, o porque la gente no tiene acceso si tiene una discapacidad, o tal vez a personas como los trabajadores del campo, o trabajamos también con personas con VIH, bueno, etc. Son poblaciones que están dentro de la comunidad latinoamericana que muchas veces son como dejados a un lado, ¿verdad? Entonces nosotros entramos principalmente en esas tres identidades, en las intersecciones dentro de esas identidades, porque ahí dentro también están todas estas variedades y esta diversidad, ¿verdad? También es una manera de decir, cuando somos latinos no somos la misma cosa, no todo el mundo es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo ser puertorriqueño que ser colombiano, que ser venezolano, ¿verdad? Y al mismo tiempo compartimos muchas cosas. Entonces, primero, como un poquito así, para que sepan como la organización y eso. Dentro de la organización, algo importante mencionar para poderles contar bien cómo fue por qué llegué a Queer, es que el nombre de la organización Descolonizarte Teatro tiene que ver con lo que nosotros queremos hacer con el arte, que es descolonizarnos, que para nosotros es replantear y recontar las historias que han sido contadas sobre nosotros, nuestros cuerpos, nuestros saberes, nuestro lenguaje, ¿verdad? Comenzar a desprogramar ciertas cosas que internalizamos, donde comenzamos a creer que es verdad que hay otras culturas que son más interesantes, que son mejores, que tienen un lenguaje que es más importante, ¿verdad? Entonces, sacarnos eso de la cabeza para comenzar a apreciar la cultura que tenemos, el arte que creamos, los cuerpos que tenemos, ¿verdad? La música que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esta propuesta, pues tenemos una organización y la trabajamos de un modo, bueno, en inglés le dicen ensemble, en Colombia nosotros usamos, y en otras partes en Latinoamérica usamos el término compañía, una compañía teatral. Quiere decir que tenemos un grupo de personas que constantemente trabajan en los proyectos de la organización. Entonces es un poquito diferente a una productora, porque no estamos simplemente llamando actores, vengan a hacer algo y después les decimos chao y se van, sino que el mismo grupo de personas trabaja durante todo el año o muchos años si se quieren quedar, y van aprendiendo cómo hacer diferentes cosas de la producción. Si hoy yo quería actuar pero no se pudo, entonces de pronto puedo ser regidor de escena, o de pronto puedo ser asistente de dirección, algo así, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de nosotros somos LGBTQ+, en la organización. La mayoría también somos inmigrantes y casi que todos somos latinoamericanos. Creo que solamente una persona que no es latina, pero del resto todos somos latinos. Y entonces, poquito como llego yo a Queer es que en el trabajo que yo vengo haciendo con teatro, que tiene mucho que ver con esta creación colectiva, que tiene que ver con un tipo de teatro que se llama teatro del oprimido, lo que busca es que la gente cuente sus historias. Entonces lo que yo hago es facilitar unos espacios donde la gente logra plasmar las historias, plasmar su identidad para podérsela presentar al público de una manera creativa. ¿Ok? Entonces yo venía, he trabajado ya no sé cuántas décadas, ya muchísimo tiempo trabajando con diferentes comunidades, y aquí en Florida Central, como les digo, con adolescentes, con trabajadores del campo, con personas viviendo con VIH. Hace un par de años también estuvimos trabajando con personas trans y no binarias, y entonces yo dije, ¿cómo podemos trabajar luego también con la gente dentro del grupo? ¿No? Entonces fue donde quise, como hagamos el mismo proceso que hago con gente de la comunidad, pero con la gente del grupo, que también son personas de la comunidad, esta vez hablando de su experiencia como una persona queer, que también está dentro de esa intersección de ser inmigrante y de ser latinoamericano. ¿Qué quiere decir? Queer es? Exacto. ¿Qué quiere entonces? Queer viene siendo la Q dentro de las letras LGBTQ+, que tienen que ver con las identidades de orientación sexual, pero también la identidad de género de las personas. Todo eso viene dentro del LGBTQ+. El queer, chévere que dijiste, depende cómo lo definas tú, porque queer es un término que la gente lo define de maneras un poquito diferentes, ¿ok? Es diferente también si tú me preguntas a mí estando en Estados Unidos y a una persona que está en Latinoamérica. Una persona que está en Latinoamérica te dice, no me gusta la palabra queer, ni es una cosa ni la otra, y realmente hay como un rol. Porque culturalmente no encaja. Culturalmente no encaja, exacto. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo soy bien fan de queer. A mí me encanta la palabra porque es una palabra que permite una flexibilidad dentro de estos rótulos, pues, que para mí se siente un poco más liberador que escoger uno que sea como muy cuadrado. Entonces, dependiendo de lo que la persona te diga, pero queer abarca todas esas, por un lado, todas, como de cierta manera, todas las identidades, ¿verdad?
de cierta manera, entiendo yo también como un estilo de vida. Es diferente tener un estilo de vida gay que tener un estilo de vida queer, porque el estilo de vida queer también representa y abarca que los espacios son mucho más incluyentes o inclusivos, que los espacios son espacios donde son bienvenidas todas las personas dentro del LGBTQ+, ¿verdad? Donde se prioriza como una autenticidad del ser. Ok, esas son mis interpretaciones, ¿no? Una autenticidad. No, yo claro que hay interpretaciones diferentes, por eso Sí, yo no quiero que el público se ofenda, total. porque tenemos una definición diferente a la que de repente un queer pudiera tener, una Sí, identificación totalmente. Total. Entonces, para mí, entonces, por una parte es como una manera de vivir, ¿verdad? Se vive de una manera muy auténtica, una manera que es muy inclusiva. Por otro lado, personalmente yo me identifico como queer, y para mí lo que queer quiere decir es que a mí me gustan las personas. ¿Por qué no me identifico como pansexual? Por ejemplo, que a veces la gente me dice, ay, pero eso es pansexual. Pero pansexual la gente generalmente dice hearts, not parts, los corazones y no las partes. Y yo digo, a mí a veces las partes sí me llaman la atención y no necesariamente es una cosa o la otra. Y siento que queer me permite ser un poco más como eso, yo. Y relacionarme con las personas de la manera que yo quiero, que no tiene que ver con estas otras letras que son un poco más verdad. Claro. Si tú eres lesbiana, solamente te gustan las mujeres. Pero una pregunta, Nadia. Sin tanto estigma. Exacto, pero una pregunta, Sí. Nadia. Entre el gay y el queer, ¿cuál es la diferencia? Esa es una gran pregunta, de nuevo, eso depende de la definición que tú tengas. Entonces, generalmente asociamos la palabra gay, se asocian con hombres, ¿verdad? Que son homosexuales, ¿verdad? Entonces, esa vendría siendo... Que le gustan los hombres. Que le gustan los hombres, exacto, homosexuales que le gustan los hombres. Que vendría siendo... Pero esa es la parte sexual. O sea, la parte sexual, porque el comportamiento gay obviamente es identificarse con el mismo sexo masculino. Ya no, o sea, hay una parte de definición como gay, hay una parte de definición íntima sexual. O sea, sexualmente es interacción sexual con hombre. El queer tiene una definición y un comportamiento diferente al gay y sexualmente se comporta diferente. Y Lo es que un pasa poco es- más abierto también. Bueno, de nuevo, como lo entiendo, yo también es un poco más abierto, ¿verdad? Pero hay una cultura gay y hay una cultura queer. Lo que pasa es que ahí hay un tema interesante que lo acabaste de tocar. Y es que cuando una persona es gay, digamos que el común denominador dice, este es gay, porque de pronto tuvo una experiencia sexual con un hombre, un ejemplo. Dice, no, este es gay. ¿Okay? Pues resulta que él no se identifica como gay porque él simplemente le gusta una experiencia sexual con un hombre, pero no se identifica emocionalmente con un hombre, ¿sí? Entonces ahí entra en esa parte queer donde dice, no, es que yo no estoy buscando una casilla, un cuadro donde me digan yo soy esta etiqueta, sino que simplemente, pues yo no tengo problema en tener este gusto sexual y seguir con una identidad propia que puede ser heterosexual o mañana puede ser gay. Entonces ahí juega el queer, es poder permitirle unos movimientos dentro de una cantidad de géneros que se han creado o de unas identidades que se han creado para que las personas estén dentro de unas casillas. Sí, pues, o sea, depende de cómo la persona se identifique. Claro. Yo creo que al final es cómo la persona se identifique, porque puede que esa persona misma de la que tú estás hablando, que tiene sexo con hombres, pero no le gusta entrar en relaciones íntimas con hombres, diga yo no me identifico como queer. Punto y se acabó. También. Y ahí es lo importante, porque Pero lo importante entonces el queer, ¿cómo se identifica? Entonces, por eso te digo, entonces el queer, dependiendo de la persona, si se identifica como queer. Yo lo veo como así como hay cultura gay, hay cultura queer, que para mi modo de ver es un poco más inclusiva y tiene como otra parte donde realmente también siento yo que hay más personas de color, tiene como una parte de inclusión que es un poquito diferente. Pero en la comunidad gay también, en la Dentro de los comunidad gay Estados. hay inclusión también. Sí, claro, Entonces, no hay una diferencia. pero hay una cultura gay, ¿verdad? Hay una cultura gay que es muy específica. O sea, si tú le dices, por ejemplo, hablando del programa, del show que hicimos Queer, las diferencias entre los hombres o las personas que, porque no todos se identifican como hombres, pero que eran male presenting, ¿no? Que se presentan como hombres, que tuvieron experiencias más como hombres, es muy diferente a la experiencia que tuvieron las mujeres. Por ejemplo, ellos generalmente encontraban que donde encontraron comunidad y donde lograron conocer a otras personas era en las bares, las discotecas, ¿verdad? Eso es una parte muy importante de la cultura queer, de la cultura gay, que no necesariamente era lo mismo que las chicas
que ellas, si bien sí algunas obviamente tienen muchas historias de bares y qué sé yo, sus experiencias eran bastante diferentes, porque no es necesariamente parte de la cultura lesbiana, ¿verdad? Entonces, las culturas, hay como una cultura y unas subculturas que son un poquito diferentes. Entonces, el queer puede abarcar todo. El queer puede abarcar todo, y al mismo tiempo, si tú no te identificas como queer, pues no vas a entrar dentro del queer, y el queer también es bastante específico. Por eso digo, el queer en Latinoamérica lo odian porque es todo y es nada. Pero fíjate, tú mencionando parece mucho al no binario, porque el no binario también es una persona libre donde tiene una identificación X, donde no va ni de un lado ni de otro, sino que se mantiene neutral e inclusivo, pero realmente pues un día se siente de una manera o un día se siente de otra, porque existe lo que se llama el gender expression, la expresión de género, que es diferente, donde yo puedo llegar aquí con una falda, pues es una expresión de género, ¿entiendes? Pero está entonces la parte que identifica o la filosofía que viene detrás de lo que es el gay, el lesbian, la lesbiana, que a mi marido no le gusta la lesbiana, no le gusta que le llamemos lesbiana. No le gusta la lesbiana. Que no le gusta que la llamemos. Gracias a Dios no le gustan bien. Porque dice que es un nombre ofensivo, pero se identifican como lesbianas. Bueno, pero queer también era un término súper ofensivo. Claro, pero para mí todos los términos son ofensivos porque yo entiendo que no debemos de ponerle una etiqueta a cada persona por su comportamiento o por su filosofía. Pero volviendo al tema. El tema del queer es, si yo dijera, esta persona es queer, ¿qué características yo estoy buscando en esa persona para yo identificarla? Que no me gusta identificarla con un título, ¿ok? Pero si yo fuera a identificarla, ¿qué actitudes, qué comportamientos, qué filosofía hay detrás de una persona que es queer? Bien, pues de nuevo, creo que tiene que ver con la identificación de cada persona. Pero puede ser un grupo, o sea, muchas hablemos de la tuya, que te identificas como una queer. Yo me identifico como queer porque no siento que ninguna de las otras letras me identifiquen. Okay. Entonces, para mí, esta letra queer o la Q es la letra que me permite ser más libre, más yo. Donde no tengo que pensar ni una cosa ni la otra. El escape para ser una entidad que no se identifica con ninguna. Con ninguna de las otras, exacto, sí. Exactamente, porque no, o sea, yo no soy lesbiana, pero tampoco soy heterosexual, y lo que te digo, o sea, si ay, qué pansexual, tampoco. Pero una parte es la preferencia sexual, es otra cosa. Bueno, porque esa es la otra pregunta que te iba a hacer, ¿cómo el queer se identifica sexualmente? Claro, es que también, es diferente, ¿verdad? Tenemos la preferencia que tiene que ver con mi orientación sexual, es decir, a qué persona me gusta a mí, a quién me atrae. Preferencias sexuales. Y la otra es una orientación de género. Es género, que viene siendo la identidad de género, claro. Es decir, el género que ha sido construido en nuestra sociedad es un género binario que nos da dos opciones, mujer y hombre, ¿verdad? Y muchas personas, como ya bien lo decías tú, a veces no se identifican con ninguna, se identifican con una un día y con otra al otro día, otras se identifican con un género diferente con el sexo en el que nacieron, ¿verdad? Que vienen siendo personas transgénero, ¿verdad? Entonces, el género es otra cosa y la orientación sexual es otra. Sin embargo, las dos están dentro de las letras LGBTQ+, y las dos están dentro de ser queer. Entonces, tú podrías decir, yo me identifico como queer y ser una persona trans, o podría decir yo me identifico como queer y ser una persona gay. Es decir, podría ser las dos categorías y puede decir, a mí me gustan los hombres, pero yo me identifico como queer. O yo soy una persona trans, pero me identifico como queer. Así como tú lo expresas, ¿no encuentras que es confuso? Yo creo que el queer es un poquito, yo creo que es un poco... Porque con lo que tú acabas de decir yo estoy confundido. O sea, porque fíjate, tú me lo mencionas y yo digo dentro de mí, pero ven acá, ok, el gay se identifica con el hombre, la mujer se identifica con la mujer, el no binario con los dos sexos, y el queer queda como que el salvavidas o la sombrilla que lo protege de cualquier cosa que pueda haber acá arriba. Sí, yo creo que el queer es un término muy expansivo. Pero como les digo, tiene que ver con cómo se identifica la persona y tiene que ver también, en mi punto de vista, con algo que tiene que ver con un estilo de vida. Sí, yo voy a veces a espacios queer y digo, me encanta este espacio queer. Y eso lo siento muy diferente a cuando veo un espacio gay o cuando veo un espacio que es de lesbianas. Porque se identifica específicamente que es queer y específicamente que es lesbiana y específicamente que es gay. Porque la inclusión está en todas las preferencias. Hay inclusión en todos, pero de nuevo la cultura es diferente, ¿verdad? El tipo de ambiente que va a haber es diferente, el tipo de gente que va a haber es diferente, lo que se ve dentro de los espacios es diferente.
Bueno, invítame a un círculo queer para yo poder presenciar y poder experimentar esa experiencia, claro, porque yo quisiera saber cuál es la diferencia, porque para mí, como yo tengo ese problema con los títulos, ¿me entiendes? Claro. A mí eso no me agrada, pues para mí es difícil como que entender ahora que existe una sombrilla protectora donde podemos ser lo que quiera y lo llamamos queer. O sea, yo me gustaría participar de eso. Pero de la historia que tú hiciste en... O sea, ¿querés ser queer? No quiero ser queer, quiero entrar en un grupo queer para ver cómo realmente para ver son. si lo sientes diferente, Porque fíjate, ¿no? yo conozco a Nadia hace mucho tiempo, hoy me entero que ella se identifica como queer. Fíjate cómo son las cosas, claro. No que me interese desde el día que la conocí, mira que tú eres, porque no le voy a preguntar. No. Pero obviamente tampoco voy a invadir su espacio privado, que yo no me conoce, para que ella me diga a mí todo lo que a ella le gusta y no le gusta. O sea, Pues claro. eso es interesante porque eso es un tema que trabajamos en la obra de queer. Uno, tengo una persona que precisamente habla y dice, no me gustan las etiquetas. No me gustan. No me gustan. Y es una persona de Puerto Rico. Y esta persona dice, no me gustan las etiquetas y no quiero llamarme ni bisexual, ni género fluido, ni nada de eso. Soy jíbara. Y así comienza una parte de la obra de la parte de esta persona. Bueno, pues pero si no se identifica, si no le gustan las etiquetas, como a mí no me gustan, no, yo soy queer. De pronto. Entonces, la otra parte que es interesante... Un descubrimiento hoy. Un descubrimiento, ¿viste? Sí, total. Que, aunque tengo mi preferencia sexual, pero como yo soy inclusivo, como a mí me gustan, no me gustan los títulos, pronto pues es yo... un término que te llamaría más la atención. La otra cosa que es interesante ahorita que dices, no, yo conocía a nadie y pues no sabía, es otra cosa que salió también dentro del espectáculo, es hay una persona, un chico que cuenta su historia de que siempre fue straight passing, es decir, que él puede ir a espacios y la gente siempre asume que es una persona heterosexual. Entonces, ¿qué quiere decir ir a espacios donde tú eres asumido heterosexual? Nunca te toca salir del closet y no tienes que salir del closet si no quieres. Queer. Pero eso, no, él se identifica como gay. Eres gay. Pero straight passing. Pero straight passing, es decir, pasa como, tú lo llevas a cualquier parte y todo el mundo va a decir que esta persona es heterosexual. Que fue interesante porque en lo que estábamos hablando dije, ¡ay! Eso soy yo. Cuando yo voy a lugares la gente asume que yo soy heterosexual. Y muchas veces, si yo no tengo que decir, pues yo no digo porque es un mal rollo, para que me voy a poner a compartir lo que no tienen que saber, ¿verdad? Claro, obviamente. Pero en mis espacios queer o en mis espacios LGBTQ+, ahí sí me siento, ok, ahí sí quiero que la gente sepa, porque si no van a pensar que aquí hay una persona. ¿Y sexualmente cómo te identificas? ¿Cuál es tu preferencia sexual? ¿Hombre o mujer? ¿O ambas? No, entonces por eso me identifico como queer. En mi identidad de género, yo me identifico como mujer. Yo soy una mujer cisgénero. Yo nací mujer, me identifico como mujer, soy una mujer cisgénero. Pero en mi orientación sexual, a mí me gustan las personas. Yo no me fijo en si eres hombre o si eres mujer. De hecho, me parecen súper lindas las personas que son género no binario. Las personas trans me parecen hermoso porque, no sé, hay algo de su libertad de O sea, que estás abierta sexualmente a cualquier tipo de género. Exacto, a cualquier tipo de género. Tiene que ver más como con la persona, con la energía, pero al mismo tiempo, y por eso es que no me gustan, porque hay esas etiquetas que son como así te gustan, sin pensar, no, si te gusta solamente físicamente es esto, si te gusta solamente emocionalmente es eso. Y para mí no, para mí es un revuelto de cosas. Pues yo soy 50% queer. Porque no tengo interés sexual por hombre, o sea, por mujer, o por trans, o por no binario, sino por hombre. Ahí está el 50 que me va para la parte gay. Pero me gusta la gente, me gusta la inclusión, ahí encaja el otro 50. Son las ramificaciones que ser como un 50-50. Bueno, en mi definición de queer, ¿no? Recuerda mi definición para mí personal. Claro, porque tú también es tu. Exacto, pero el motivo para el que yo lo uso es porque para mí es el término con el que yo me siento más cómoda para decir, a mí me gustan las personas. Muchas veces tiene que ver con la energía, muchas veces tiene que ver porque me encanta la persona que es género no binario, las personas trans me parecen divinas. Otras veces tiene que ver con que conozco hombres y digo, ay, qué chévere estar con un hombre, me parece genial. Y otras veces digo, ay, qué linda esa mujer, me parece genial estar con él. Fíjate qué interesante, la semana pasada o la antepasada, cuando discutimos un tema muy similar, yo te había dicho a ti que si no tuviéramos etiqueta, las personas fueran más libres de experimentar su sexualidad con cualquier tipo de persona, sin estar pensando que tienen que entrar en una etiqueta para tener un comportamiento dentro del pensamiento, dentro de la definición de ese género, pero sexualmente se identifican con otra. Pero fíjate qué interesante, el queer puede ser gente, tipo, que es lo mismo que yo digo, es la libertad de poder estar con quien tú quieras que te guste. Tuvimos un tema que era también importante,
y es lo que sucede cuando un hijo le dice a sus padres, yo soy gay, soy lesbiana, ¿cierto? O sea, digamos que se atreve y sale a su libertad de expresión. Pero imagínate ahora que si eso ha causado un revuelo en los padres todavía, en pleno siglo XXI, con toda la tecnología, con todo lo que hemos avanzado, todavía los padres lo ven, pues mejor dicho, como se me vino el mundo encima. Imagínate en el caso de que el hijo le diga, mamá, papá, soy queer. Me gusta todo. Explícame eso, explícame. No, pero vos te imaginas. Si no hemos logrado superar el primer paso, vamos a superar el otro, ¿entiendes? O sea, soy queer, ¿cómo así? Exacto. Explicarle a un papá que no es capaz de ver y entender por lo menos lo gay, para decirle, soy queer. Tú sabes que mucha gente identifica, pero sabes que Nadia, es muy interesante porque mucha gente pensaba, o sea, la gente que se ha acercado a mí, que no son queer, pero le quieren poner una definición de queer, que hoy está un poco más clara a través de este podcast que estamos haciendo contigo, es la persona que es como amanerada, como más feminista, como más femenino, disculpa, correcto, hoy, más femenino, con un comportamiento más débil. Eso es lo que la gente entendía que era el queer. Y fíjate. Y podría serlo también. Muchas veces también se usa la palabra queer para decir gender queer. La persona es gender queer, es decir, en su género, de pronto no está rígidamente dentro del género que supuestamente tiene que tener. Entonces sí, entra ahí. Es que de verdad que queer es un término bastante expansivo. Sí, no está necesariamente. Ay, yo creo que tú también eres queer. Mejor dicho, en el queer podemos acomodar a todo el que no sepa exactamente qué. Willy, tú eres queer. Sí, entre comillas, sí, te invito a que participes de los círculos queer porque te va a entrar. Somos queer. El término queer realmente también es un poco más. O sea, ya hago parte de la comunidad. Exacto. Eres una persona de gente, inclusivo. Porque yo iba a las marchas y todo, pero sin ser de la comunidad, y entonces como así, entonces yo, ¿cierto? Entonces listo, pasamos como heteros, ahora somos queer. Para ser queer tienes que ser parte de la comunidad. Para ser queer tienes que identificarte como queer. Por eso ya nos vamos a identificar como queer, somos queer. Yo creo que pero tienes que tener una orientación sexual. Bueno, pero heterosexuales. Ellos abiertos sexualmente, o un género, una identidad de género que sea LGBT. Marcela, William es abierto sexualmente, ¿verdad? Eso encaja con queer. Encaja con queer perfectamente bien. Y queer es un término también interesante porque es relativamente nuevo en un sentido. Si ustedes hablan con personas, sobre todo hombres gay mayores, les van a decir el término queer es horrible porque por muchísimo tiempo ese era un término que era despectivo. Entonces, aun cuando las personas más jóvenes comenzaron a usarlo, esto ya hace bastantes años, pero cuando lo empezaron a usar, había mucho rechazo. Entonces eran las personas más jóvenes que comenzaron a retomar ese término y le cambiaron un poco la definición, ¿verdad? Que pasa mucho con las palabras, ¿no? Las querían en contra nuestra, pues nosotros la vamos a tomar para que sea una parte de nuestro orgullo. Entonces retomaron la palabra, por eso es más común ver gente más joven que se identifique como queer que personas mayores que se identifiquen como queer. Yo aprendí ese término, por ejemplo, de una novia que yo tuve y ella era 10 años menor que yo. Y yo estaba como en ese momento que yo decía, ay, como que, ¿cómo me identifico? No sé, todavía estaba como que no sé. Y ella, hablando así como casualmente, sí, que queer, que no sé qué. Y yo, ¿qué es ese término? ¿Qué quiere decir? Entonces me encantaba. ¿Y te encajó? Me encantó porque antes yo decía bisexual y no daba porque no incluía a toda la gente. Y encima de todo me invitaban solamente a tríos todo el tiempo, me tenían aburrida, porque no era ni siquiera que fuera interesante nadie que me invitara. Claro. Entonces me tenían aburrida. Y en el momento en que empecé a usar la palabra queer, te sentiste identificada. Claro, y ya la gente no decía nada porque no sabía qué quería decir, entonces quedaban callados. Sexualmente te identificas con la persona que te agrade. Con la persona que me guste, sí. Que te guste, que tengas esa conexión, esa intimidad. Que además no tiene que ser solo hombre o mujer, puede estar en el espectro de todos los géneros. Te tengo una pregunta. Y sexualmente no hay nada tampoco establecido, simplemente lo que se presente y lo que te guste en su momento. Sí.
Sí, claro, porque con cada persona es diferente. Sí, claro. Pero además de todo, pues con cada género es diferente. Claro. Te pregunto, mencionaste al principio del podcast que tú, mucho del grupo de artistas que tú traes de extranjero aquí como inmigrante, obviamente pertenecen a la comunidad LGBT. ¿Cómo esa gente culturalmente, porque obviamente la cultura de donde vienen es muy diferente a la cultura de los Estados Unidos, cómo ellos se adaptan a la nueva cultura de aquí? Viniendo de otros lugares. Háblame un poquito de eso. Sí, claro que sí. Eso es un conflicto muy grande. Entonces, para clarificar, yo no los traigo, simplemente los atraigo, creo. Es decir, yo no los traigo a otros países, simplemente son inmigrantes que son latinos y que también son LGBTQ, que terminan en la organización, porque pues como son las identidades que trabajamos, pues la gente viene a decir, por fin veo un lugar donde me puedo identificar, ¿verdad? Porque o solamente puedo ser una cosa o solamente puedo ser la otra, y entonces encuentran un lugar donde pueden ser todas. Precisamente la obra queer habla un poco de qué es eso, que quiere decir crecer en Latinoamérica, ser una persona queer, que en este caso algunos tienen sus identidades específicas de gay o bisexual, no tenemos diferentes identidades que la gente tiene dentro de la producción. Cómo fue crecer en lugares como Venezuela, como Colombia, o cómo fue ser primera generación acá de papás latinos y después ni siquiera hablar español, porque también pasa, ¿verdad? Que es la historia que cuenta una de las chicas. Y tiene que ver con eso, ¿no? No solamente traer todo lo que quiere decir crecer en estos países que además también son muy religiosos, ¿verdad? Para después llegar acá y tener el conflicto de estoy en una cultura que no es la mía, encima de todo tengo mi familia. Y en cierto modo más abierta. Y encima de todo soy LGBTQ, para y dónde más agarro, abierta, para dónde voy. y más abierta. Bueno, algunos me imagino, otros no, porque como en todas partes aquí también hay gente muy cerrada, ¿no? Entonces, pero me refiero a abierta que hay como más accesibilidad, como más opciones, o sea, como más tal vez en nuestros países es más tabú, aquí es más como, o sea, como tú estás en una barra y te invitan a un trío y es como normal, o sea, es como que o vas a una fiesta y te invitan a una fiesta sexual donde hay 15 teniendo sexo, o sea, que es como más normal que en nuestros países. En mi país, Puerto Rico, yo nunca escuché eso de tríos, ni nunca a lo mejor los había, pero no encontré de grupos sexuales, no es tan común. Aquí lo hablan perfectamente bien, lo hablan hasta en las redes sociales. ¿Entiendes? Bueno, para ellos pues realmente lo que cuentan dentro de las historias que están dentro del espectáculo es cómo fue, en principio darse cuenta que tú eres una persona LGBTQ, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta de eso? O cuando eres niño, o cuando eres adolescente, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cositas que empiezan a pasar en tu vida? ¿Y qué pasa cuando es en una familia? Generalmente, bueno, todos venían en familia conservadora, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Luego se mudan acá, que añade otro nivel de impacto, ¿verdad? ¿Y qué es estar acá? Y de pronto comenzar a tener esa búsqueda, ¿no? Ahora estás en otra cultura tratando de hacer la búsqueda, ahora entras en choques con tus papás, no solo porque estás con otra cultura, pero también porque eres LGBTQ+, y qué pasa con estas personas, ¿no? Como muchas salen del closet, otras no salieron del closet nunca porque nunca les tocó, porque no quisieron, otras salieron del closet y la recibieron bien, otros hasta el día de hoy ni siquiera hablan con la familia, o sea, las diferentes historias de cada persona. Que es muy específico, ¿no? Pero ahí viene como esa idea de por qué es importante contar una historia de una persona inmigrante, latina, LGBTQ+, porque es diferente, es algo que tiene muchas capas que toca ir mirando y que toca ir examinando porque no es lo mismo. So, tú dices que llegar aquí es como una nueva experiencia y empezar a abrirte a nuevas posibilidades, cosas que no son comunes para ti y tú estás experimentando, ¿verdad? Sí. Y para muchos, pues, hay dos que llegaron de niños. Una llegó muy chiquita, la otra persona llegó un poquito más grande, como 12 años o algo así. Otra persona llegó como a los 19, ¿verdad? Tenemos otra que es una persona puertorriqueña, entonces también es una experiencia parecida y al mismo tiempo diferente, ¿verdad? Y la persona que nació acá, son 5. Entonces todos con sus historias de diferentes. ¿Cuál es el obstáculo más que predomina más en ellos, o sea, entrando en esta comunidad, aquí en Estados Unidos? A pesar del lenguaje, que debe ser uno de los más. Sí, bueno, por ejemplo, los que llegan aquí chiquitos todos hablan mejor inglés que español, o hablan igual de bien. Está la chica que no habla español y el chico que llegó aquí más tarde y la puertorriqueña, ambos hablan
hablan inglés. Entonces el lenguaje para este grupo en particular no ha sido problema, pero sí trabajamos con mucha gente para quien el lenguaje es definitivamente una barrera, una dificultad. El estatus migratorio, ¿verdad? El estatus migratorio también genera otro nivel de dificultad, que de nuevo no todos necesariamente dentro del espectáculo tienen ese problema, pero definitivamente pasa. Dentro de las historias de lo que ellos hablan mucho, hay varios, por lo menos 3 de los 5 que se enfocan bastante en la religión, tanto como algo que les oprimió porque no podían realmente ni hablar de lo que querían hablar, ni ser quienes eran, como también un escape. Me encanta porque hay una persona que habla de cómo siempre le regañaban por ser amanerado. Entonces siempre toda la vida desde chiquito le andaban regañando, estaba diciendo que no hiciera eso, que no hiciera lo otro. O sea, él cuenta que se volvió tan callado y tan introvertido que dejó de hablar básicamente, porque no quería que la gente le estuviera, o que la familia le estuviera diciendo que no hiciera cosas. Se lo llevaron a la iglesia, que para las otras personas puede ser una experiencia bastante difícil, ¿no? Por el contrario, para esta persona fue donde encontró el escape, porque se vestía de monaguillo, que era un vestido, y podía cantar, y se podía mover como se le diera la gana, y nadie, no. Entonces le sirvió un montón. Entonces, dentro de la historia, a pesar de que ya no es religioso, cuenta y canta canciones de la iglesia, contando cómo fue. Como cada cual busca la manera de poder manifestarse. Sí, y para mí eso fue como increíble, mientras que las otras personas hablan de cómo fue la iglesia realmente donde vieron que ese amor incondicional no existía, porque hablaban de ese amor incondicional y luego los habían sacado, les habían cortado la comunicación, etc. Entonces es bien interesante como las diferentes experiencias que tuvo cada una de las personas que habla dentro de la creación. ¿Y a dónde ha llevado el queer ¿Dónde lo has llevado? Por ahora solamente lo hemos presentado en Orlando. Okay. Y ahorita en junio, bueno, ya empezamos ya este mes, y en junio vamos a estar haciendo solamente apartes en diferentes lugares, pero pues la idea es presentarlo de nuevo y poder llevarlo a otras partes. Por ahí estamos hablando para llevarlo a Carolina del Norte y hay otros lugares por ahí a los que estamos tratando de llevar, porque realmente es muy único, y lo que tiene muy bonito es que habla de las experiencias reales de la gente. Entonces, el proceso, como yo lo llevo como facilitadora, es un proceso donde todas las personas crean conjuntamente. Tú hablas de tu historia, pero tú no te paras a hablar de tu historia y lugo la siguiente persona habla de su historia. Digamos, los apartes los estamos haciendo así, pero pues porque solamente va 1 o 2 personas. Pero la manera en que dirigimos el proceso es que de cierta manera se entrelazan un poco las historias, usamos movimientos, usamos unas proyecciones. Entonces todo el tiempo, todos y todas participan de la historia de la otra persona. Y cuando las personas pues trabajábamos, yo les daba diferentes cosas que escribir o en qué pensar, y cuando regresaban las leíamos y todos les dábamos la retroalimentación, ¿no? Eso es lo que tengo preguntas, o ay, a mí me gustaba más cuando lo decías así. Entonces fuimos formando todo de manera conjunta. Entonces lo que ustedes van a ver cuando ven un espectáculo como Queer es una creación colectiva donde no solamente las 5 personas que están en el escenario, las 5 personas conmigo como facilitadora creamos estas cosas esta puesta en escena de la manera que ustedes la ven. Bueno, ¿qué se viene entonces para Descolonizarte en el corto tiempo, y cómo se puede contactar la gente que quiera ir a ver a Queer, que quiera ver todo lo que ustedes hacen? Sí, nosotros tenemos programación muy diversa porque principalmente queremos explicar que todas nuestras identidades son importantes, pero no todas se ven de una sola manera. Entonces, un chiste que yo hago es que nosotros somos la organización LGBTQ+, que no tiene drag. Nosotros no hacemos drag, pero pueden venir a ver un espectáculo como Queer, o pueden venir a ver un espectáculo donde hablamos de historias orales de los llanos colombo-venezolanos. Igual hecho por las personas queer, pero que no tiene que ver es con las historias orales de los llanos colombo-venezolanos, tal cual como llegan de los llanos colombo-venezolanos. Entonces, es una diversidad donde tú puedes ser una multiplicidad de cosas, no tienes que ser una sola cosa. No solamente las personas LGBTQ pueden venir a ver lo que nosotros hacemos, como no solamente las personas heterosexuales pueden venir a lo que nosotros hacemos, sino que todo el mundo puede verse reflejado dentro del escenario. Entonces, quiero clarificar eso para que la gente sepa, porque ahora entonces siempre voy a ir a ver, no, tienes que ver. No, y esa es la pregunta que te quería hacer, ¿por qué Queer? Yo sé que tú te identificas como Queer, pero ¿por qué seleccionaste el tema Queer? Entonces, seleccionamos ese nombre Queer porque precisamente abarcaba las identidades de todos, y todos nos sentíamos, todas las personas nos sentíamos cómodas con ese término.
porque dentro de las personas que presentamos ahora sí estoy yo que soy queer, pero también tenemos otra persona que se identifica como gay, otra que es, tenemos tres personas que son género fluido, tenemos una persona que es bisexual, tenemos una lesbiana, tenemos una persona pansexual, ¿quién me falta? Gay, lesbiana, ya lo dije, sí. Entonces, era como cómo nos metemos todos ahí y al mismo tiempo con qué términos nos identificamos. Entonces, queer era un término que facilitaba eso y donde todos nos sentíamos cómodos. Bien interesante. Fíjate, yo tengo una curiosidad para un próximo podcast. Yo quiero que tú hagas un diagrama, porque fíjate, hablamos de gay, straight, acting, hablamos de non-binaries, hablamos de queers en diferentes renglones. O sea, sería bueno llevar un diagrama y empezar a discutir los diferentes segmentos de cada categoría que se le adjudica a una persona por su género, por su género en que se identifica. Sería bueno llevarlo en un mapa y ponerlo y ver, porque hay muchísimo, por lo que escucho hay... Sí, hay mucho, pues yo... Tal vez género fluido, pero género fluido, cómo se comporta sexualmente, diferente. Claro, o sea, porque género fluido tiene que ver con el género. Claro. Por ejemplo, tengo una persona dentro del grupo que es género fluido, pero es bisexual. Una persona que es género fluido, pero es pansexual la otra, y la otra es género fluido y lesbiana. o sea, Y son queer. Porque una cosa es el género y otra cosa es la orientación sexual. Exacto. Entonces, sí, entonces tiene que ver con eso. Pero para responder lo que ibas a decir, y voy a decir algo más. A pesar de que las etiquetas no nos gusten y a veces nos choquen, también tienen cosas que son positivas. Para mucha gente es muy importante poder tener una palabra con la cual se puedan identificar, ¿verdad? Es como todo este tiempo yo no sé qué soy, no encajo, no voy en ninguna parte, y de un momento a otro conoces a alguien que te dice, ¿te gusta esta palabra? Mira lo que quiere decir, y tú dices, ¡ah! Eso es lo que yo soy, ahí encajo y con esta otra gente me identifico. Entonces a veces puede ser muy... Pero nada, yo difiero un poco de eso, porque el humano es quien ha creado estas etiquetas. Sí, total. Y si venimos a ver, nacimos como seres humanos, independientemente del sexo en que nacimos. O sea, Total. somos seres humanos, porque nos estamos desviando en cómo satisfacer quien realmente somos sin tomar el primer paso de identificar que somos seres humanos. Total. O sea, porque llevarlo a otro nivel, porque Sí. yo en eso estoy en total desacuerdo está en bien, eso, porque yo no tengo, o sea, tú me puedes dar a mí la definición de un término, y yo te voy a decir, me gusta, ¿entiendes? Pero al fin del día, yo soy un ser humano como Y está tú, como bien, él, como y está todos. perfecto porque es la manera como tú te quieres identificar y está genial. Pero lo que me refiero es que para otra gente el término es súper importante, porque el término les permite ser parte de, ¿ok? Y eso es importante, ser Pero parte crea de. conflicto también. Claro que crea conflicto, y muchas veces la gente dice, yo me identifico como gay, pero no me identifico con la cultura gay, entonces no sé qué hacer con ese término Sí, gay, ¿verdad? crea conflicto porque crea estos grupos que se empoderan y empiezan entre ellos mismos a pelear hasta con los mismos grupos. Es como que, o sea, es como una cosa que no se entiende. Hasta Bueno. quedamos segmentando, seguimos teniendo y al final se están peleando entre ellos mismos. Pero bueno, eso es lo que Puede tenemos ser. ahora. Mañana se pelean con los gays, los gays se pelean con los Puede ser, bisexuales. y al mismo porque tiempo, no hay al una- mismo tiempo también, sí y, ok, va a ser como una improvisación, se dice sí y al mismo tiempo los términos también han permitido que las minorías y las comunidades que están oprimidas puedan unirse para poder, como dices tú, pelear. Entonces muchas veces sí, unirnos bajo una identidad nos ayuda, ¿no? Es como el término latinoamericano, y no para que cambiemos el tema, pero el término latinoamericano, gente que le gusta latinex, latine, que no me gusta, que sí me gusta, que sí. Y sea como sea, la ventaja del término latinoamericano en Estados Unidos es que nos permite a todos unirnos. Si no tuviéramos ese término, siempre sería un puertorriqueño, un venezolano, un colombiano, ¿verdad? Y tenemos una ventaja, que si todos decimos latinoamericano, todos inmediatamente así, latinoamericano. Eso ayuda, tiene Ayuda, una parte, claro tiene una que ayuda, parte, claro que exacto. ayuda. Entonces, muchas veces sí, nos puede dividir, claro, nos estamos dividiendo todo el tiempo. Ah, venga, Colombia. Los latinos, Exacto. Claro, pero al mismo tiempo también nos puede unir. Entonces, sí y hay muchas cosas que hay beneficios que vienen de las palabras. Las palabras tienen unos beneficios, también sanan mucho. Muchas veces cuando la gente está enferma, lo único que necesita es el diagnóstico. A mí lo que yo veo es que crean grupos y movimientos, y estos movimientos crean fuerza. Y al crear fuerza empiezan unos a adelantar. Por ejemplo, la comunidad trans. La comunidad trans
fue quienes nos dieron la apertura a la comunidad gay. Total. Pero la comunidad gay avanzó y dejó atrás a la comunidad trans y nunca la llevamos en honor por haber ayudarnos a nosotros, en honor a llevarlas para el frente con nosotros. Entonces hay una diferencia muy grande, porque al fin y al cabo crear esos grupos crea una competencia, crea un grupo, crea divisiones, crea... para mí es muy complicado entrar en cajones que yo vea al fin del día un beneficio en estas categorías. ¿No la veo? Lo que pasa es que de todas maneras hay que entender que los seres humanos por naturaleza siempre vamos a buscar pertenecer a lo que tú decías, Nadia. O sea, eso no es de ahora. Y efectivamente, lo que tú dices, tienes mucha razón, eso genera discordias, genera peleas, genera divisiones, pero todo el tiempo hemos buscado siempre pertenecer a algo, identificarnos con algo. Por eso, cuando hablamos de religiones, entonces hay unos que dicen, yo soy cristiano, ¿vos qué sos? Y la gente pregunta, no, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy no sé qué, yo soy musulmán, lo que sea, ¿cierto? Lo mismo en partidos políticos, yo soy no sé qué, ahora es con nombres, ¿cierto? Entonces, no voy a decir porque no voy a hacer publicidad de ninguno, pero yo soy juanista, ¿cierto? Yo soy nadiecista. Y entonces ya se identifican con un personaje y ahí encajan. Pero y es un movimiento. Claro, no obvio, por lo que te estoy diciendo, pero finalmente es en todo. Entonces, a lo que voy yo con el tema es que terminamos siempre identificándonos con algo. Entrando en un club, si tenemos motocicletas, entonces yo tengo una motocicleta de tal marca, entonces ya me quiero identificar el de esa marca, entonces el harlista o el de la moto X, ¿cierto? Lo mismo en los vehículos, en todo en el mundo siempre nos estamos identificando. Entonces al final del día todos somos lo mismo, pero siempre vamos a buscar una identidad de algo, por estatus, por facilidad de que la gente Yo creo que el fin del hecho es que crear estos grupos crea una fuerza que eventualmente en la fuerza está la unión de crear diferencias, de crear movimientos, de crear cambios, ¿me entiendes? Entonces la gente se une en grupos para ver cuánto pueden abarcar del grupo para lograr un cambio. Exacto, pero eso es un punto súper importante, porque si bien la gente busca identificarse en partidos políticos o con las nacionalidades o qué sé yo, la diferencia de ciertas identificaciones como estas que tienen que ver con la comunidad LGBTQ+, es que le están permitiendo a poblaciones que son oprimidas, marginalizadas, como dices tú, tomar fuerza, poder sobrevivir, poder encontrar comunidad, poder salir adelante. Entonces, en ese sentido, son bien diferentes a las otras porque no necesariamente tienen digamos que el mismo objetivo ni la misma necesidad. Pero el ser humano es quien oprime a la gente, porque no hay empatía. O sea, no hay empatía, tú estás oprimiendo a personas que son diferentes a ti, las tratas de menos. Entonces hay un problema mayor ahí. Sí, claro. Porque nosotros creamos esa opresión. No, total. Y mucho de eso viene de la colonización. Claro. Desde el momento de la colonización, cuando llegaron realmente. Llegó Colón, bueno, llegaron los colonizadores y trajeron las ideas de género, porque no tenían nuestros indígenas, que sabemos bien que nuestros indígenas no tenían esas ideas de género, trajeron las ideas de raza. Las ideas de raza no existían hasta la colonización, ni siquiera las tenían los griegos no andaban por ahí, tú eres blanco, tú eres negro, no tenían sus esclavos, pero eran los de guerra, no tenía que ver nada con si tenías la piel de una manera o de la otra. Entonces hay muchas cosas que vienen. Y los griegos eran fluidos de sexo también. Total, súper gay, la verdad. Casi todos eran más que todo gay, exacto. Pero así. Sí, total. Y nadie nunca habla de eso. Eso también me parece súper chistoso. Pero viene todas estas cosas con la colonización. Y el legado de la colonización nos trae a donde estamos hoy, que es precisamente grupos que oprimen a otros grupos por las ideas que han venido de que hay unos que son superiores. ¿Y cómo tú en este medio con tanto conocimiento pudieras aportar un cambio en esto? De que todo esto cambie de una manera que al fin no seamos más empáticos, seamos personas más aceptadas, más inclusivas y eliminemos todas estas categorías. ¿Cómo tú lo harías en tu mundo? Pues en mi mundo, eso es lo que estoy haciendo. En mi mundo es por medio de la organización. Parte de las conversaciones que tenemos son esas. Parte del tipo del programa que ofrecemos es eso. ¿Cómo nos vamos a descolonizar nosotros? Por eso se llama así la organización. Estas ideas que vinieron de la colonia, ¿cómo nos vamos a quitar esas ideas? Porque han pasado más de 500 años y todavía las tenemos. Y se quedaron con nosotros. Y no solamente se quedaron con nosotros, hicieron tan buen trabajo que nosotros mismos nos lo comimos y dijimos, ay, tienen toda la razón, no vamos a creer todo lo que dijeron.
nuestros indígenas no sirven para nada. Lo que importa es lo que están haciendo los europeos. Nuestro teatro es una porquería, pero lo que importa es lo que hace Broadway. No, eso nosotros mismos lo hicieron súper bien. Nos hicieron odiarnos a nosotros mismos. Entonces el trabajo es descolonizar, sacarnos de esa mentalidad para poder entendernos como igual de importantes y comenzar a valorar nuestras raíces, nuestra cultura, entender que si somos LGBTQ, así eran nuestros ancestros, ¿verdad? No tenían las ideas de género que tenemos el día de hoy. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo cambiamos la mentalidad? Fíjate, tú tienes la misma mentalidad que tenemos nosotros. Tú también estás buscando cambiar la mentalidad sobre la sexualidad para hacerlo más inclusivo y quitarle el estigma que han creado las comunidades sobre lo que es el sexo. Y por medio del teatro es como estamos haciendo eso, ¿no? Y por medio de la educación, también trabajo en educación y precisamente mis clases tienen que ver con eso, con cuál ha sido el efecto de la colonización, el legado de la colonización, cuál ha sido la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica, porque tenemos inmigrantes, porque eso tampoco la gente no habla de eso. Claro. Pero así lo hago, y si la gente está interesada en aprender sobre nuestra organización, pueden ir a descoteatro.org, así tal cual como suena, DESCO, descoteatro.org, y en las redes estamos en Instagram y en Facebook como Descolonizarte Teatro. Excelente. Y lo pondremos aquí para que lo tenga la comunidad que lo sigue, con el teléfono. ¿Cuál es el teléfono para contactarte? Ay, no me lo sé. Bueno, en las redes van a aparecer. Pero en las redes pueden aparecer. Y pueden enviar un email a info como de información, descoteatro.org. Perfecto. Excelente, Nadia. Un placer tenerte acá. Muy interesante el tema, definitivamente. Creo que le abrimos la mente a muchas personas que tenían esa duda, esa pregunta. Yo creo que le abrimos la mente también a Juan, que Juan quedó más queer que cualquiera. Y yo soy 50-50. Y te felicito por ese proyecto, me encanta. Gracias también por llevar esa bandera educativa, por tocar y dejar una semilla en todas las personas por medio del arte. Amo el arte, me encanta y este tema también me apasiona muchísimo. Entonces, encontrar este tipo de propuestas para mí de verdad que me llenan de orgullo, me parece delicioso saber que hay personas que están pensando en llevar una propuesta diferente y que la gente entienda que no solamente es leyendo un libro, no solamente está en la escuela, sino que hay muchas alternativas donde podemos aprender por medio de las experiencias, por medio del arte, por medio de estos espacios que lo que hacen es llevar una información mucho más clara, más desde cómo se vive, desde qué es lo que pasa y en carne propia, una persona contando la experiencia. Entonces te deseamos muchísimos éxitos, cuenta con nosotros y con este espacio. Quiero añadir una cosita antes de que escribimos el programa. Nosotros aquí en Access tenemos otro programa que lo hacemos con un personaje que de repente también es inmigrante de Colombia, ¿okay? Que pudiéramos de repente integrarla en tus obras de teatro o en tus sketches que hacemos porque tiene una experiencia fenomenal y con mucha historia que contar. Se llama Clamidia. De repente Clamidia es un personaje que te la podemos presentar para que de repente trabajemos juntos en llevar el tema de Clamidia, cómo Clamidia llegó aquí, una inmigrante, y se abrió camino. Hay que conocerla. No quiero tener a Clamidia, pero sí quiero conocerla. Tienes que conocerla, es una mujer fenomenal. Muy bien, muchas gracias, Nadia. ¿Cómo te sentiste bien? Sí, súper. Perfecto. Juan, muchas gracias. Una feliz noche para todas las personas que nos siguen. Compartan este contenido. Recuerden Descolonizarte Teatro para que vayan, para que disfruten unos espacios muy interesantes, que sean sexualmente muy felices y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Buenas noches. Chao.